Juan Brom Offenbacher es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, universidad en la cual obtuvo todos sus grados académicos, desde licenciatura hasta el doctorado. Autor de libros de texto fundamentales para el conocimiento de la historia, en 1986 fue distinguido por el Premio UNAM en Docencia en Ciencias Sociales y en el 2001 fue honrado con el título de Profesor Emérito, tras más de 40 años de docencia. Precisamente, la conferencia que veremos hoy toma el título de una de sus obras más conocidas, Para comprender la historia. Bueno, sobre el desarrollo histórico hay distintas opiniones, desde las que dicen que el grupo social o la humanidad se desarrolla de acuerdo con lo que el dios o los dioses correspondientes decidan, el destino, la casualidad. Todo esto conduce a la sumisión. Si un dios decide, yo ya no tengo nada que hacer sino obedecerlo. Otras explicaciones que pueden admitir acción humana, desde luego la que es muy frecuente y que se refleja en muchos libros, la de los grandes hombres. El doctor Enrique Krause, que es de los historiadores de moda de varios años para acá, cita a Carlyle para decir: la historia de los pueblos es la historia de los grandes hombres. Y pues así se suele enseñar en la escuela, así lo tenemos en las calles. Dentro de las opiniones sobre el desarrollo histórico se interpretan distintas tendencias: la circular, de que todo se repite; la línea ascendente, de que pasamos de un estadio inferior a uno superior, pues más o menos sin interrupción; la idea de que hay un constante avance técnico, al mismo tiempo simultáneo con una inmovilidad, con una decadencia, inmovilidad moral o inclusive decadencia moral. La idea del ciclo biológico, vamos a hablar un poquito más sobre eso dentro de un momento. Los pueblos o las naciones nacen, se desarrollan, de alguna forma se reproducen y se mueren. O el avance con retrocesos, el avance con contradicciones, o también, fin de cuentas, simplemente el caos. Entre las opiniones que recientemente, o fines del siglo pasado, principios de este, destacan la de Fukuyama, el fin de la historia, y Fukuyama pues piensa que los países avanzados, desde luego en primera línea Estados Unidos, han alcanzado ese fin de la historia, y los demás pues todavía están en historia, es decir, en pleitos, hasta que lleguen a ese estado óptimo. Y ahí ya lo único que hay son cambios cuantitativos y no se pretende un cambio de fondo. Hay que añadir que tiempo después, en alguna entrevista o en algún artículo, expresó un temor que a mí se me hace extraño, que la tecnología moderna, sobre todo la tecnología biológica, la ingeniería biológica, puede producir una diferencia de clases en la sociedad, porque los ricos, o sea, para él no había diferencia de clase al haber ricos y pobres, porque los ricos podrían programar hijos de excelencia a través de la ingeniería biológica, cosa que no estaría al alcance de los pobres. Entonces les dice un poco, pero no en un plan de un estudio histórico. Por lo menos tiene el mérito de que observó algo y lo pensó, aunque
esté yo en pleno desacuerdo con su interpretación. Huntington, el choque de civilizaciones, en que habla de naciones eternas, una cosa muy confusa, porque son eternas, pero algunas empiezan hace 5.000 años y han desaparecido, como la vieja civilización egipcia, y otros empiezan a mediados del siglo XVI o XVII. Entonces, realmente como que no es muy serio, pero coincide con Spengler en la idea del desarrollo, del enfrentamiento. Spengler más bien dice que Occidente está a punto de ser derrotado por los países, por otras civilizaciones, concretamente las amarillas, o sea, las chinas, la China, y que debe fortalecerse para defenderse. En otras palabras, extender su dominio colonial. Y Huntington pues habla del choque forzoso entre las civilizaciones. Parto de que el hombre es un ser social, elabora instrumentos. Luego se dice herramientas, no me gusta el término para eso porque incluye la idea de hierro, de metal, y los primeros instrumentos pues son de hueso, de piedra, de madera. Bueno, el único ser que conocemos que no simplemente usa una piedra para cavar o para abrir una nuez, sino que toma una piedra y golpea a otra con el fin de darle una forma adecuada. El único ser que conocemos que hace eso es el ser humano. Y dentro de esto, que es una evolución que tiene como por lo menos 2,5 millones de años, se van dando mejoras. Ciertamente hay el dato curioso que durante más de 2 millones de años casi no cambian los instrumentos de piedra. No hay una evolución paulatina, es que cada milenio ya se mejoró algo. No, siguen prácticamente iguales y luego hay una explosión de perfeccionamiento hace 100.000, 80.000, 60.000 años. Por ahí hay debate, ¿no? Hay un momento en que pasa de recolector a productor, a inventar la agricultura y la ganadería, no a descubrir, porque solo se puede descubrir lo que existe y que no se conoce. O sea, son inventos o desarrollos, creación de algo nuevo. Todo esto implica una transmisión de experiencia, pero ya la experiencia de cómo fabricar instrumentos o cómo cultivar la tierra o cómo cuidar animales es una transmisión social y no solamente biológica. Y junto con esta va el desarrollo de un lenguaje articulado y con ello de un pensamiento abstracto. Ahora, ¿de qué vive la sociedad? Bueno, desde luego la base es la naturaleza. La naturaleza tal cual o la naturaleza ya modificada por el ser humano. Y del trabajo humano, o sea, de la actividad consciente para modificar la naturaleza que tienen los trabajadores con habilidades y con conocimientos y de los instrumentos. Todo esto en
tiene que ser algo organizado, no organizado con un manual, eso ya es una forma específica de organización, pero puede ser una organización desarrollada espontáneamente a través del tiempo, a través de la práctica, y que está en evolución. Ahora, ¿cuáles son las causas y primero algunas características de la evolución histórica? Casi nadie niega cambios técnicos. Muy difícil negar que haya un cambio enorme entre el hacha de mano, una piedra escasamente labrada para golpear, y pues un instrumento cibernético. O sea, cambios técnicos son prácticamente innegables. Pero muchos afirman que no hay más que cambios técnicos, que seguimos siendo salvajes con más medios. ¿A qué se debe el cambio en los instrumentos de producción? En cualquier manual de los que ustedes consulten o que usen en sus clases les van a decir el trabajo, el ingenio humano. Bueno, no quiero decir que eso no sea cierto, no quiero decirlo y no puedo decirlo, pero yo le añadiría otro, la flojera. Quiero obtener lo mismo con menos trabajo, que en la práctica me resulta contraproducente, que de hecho hoy muchas veces trabajamos más que antes cuando no teníamos los instrumentos por una serie de motivos que se han producido en la sociedad, algo vamos a decir de eso, pero creo que esto podríamos poner como uno de los elementos. Podemos decir también el deseo de obtener más con el mismo esfuerzo, es lo mismo. De la piedra poco elaborada, varios millones de años, hasta lo actual. Todo esto requiere acumulación de experiencias y desde luego no solo el sentido de decir, pues esto se hace así, así me lo enseñó mi papá y esa experiencia tiene, sino también en el sentido de sacar de ahí una reflexión teórica, por qué funciona, y sacar de esta reflexión una idea puede funcionar mejor en tal otra forma y experimentarlo. ¿Funciona bien? ¿No funciona? Bueno, pues va para atrás. El cambio técnico incluye el paso a la división natural del trabajo por sexo y edad a la división social. La división natural, generalmente la cacería es función de hombres, la recolección es función de mujeres, por lo cual probablemente la agricultura sea un desarrollo debido a la mujer, mientras que la ganadería más bien es un desarrollo derivado de la cacería, o sea, del varón. Y por edad, pues es obvio, los niños todavía no pueden participar y los ancianos en ciertos sistemas de fuerte escasez, pues son abandonados porque el grupo social no puede alimentar dos grupos no productivos y entonces la supervivencia le exige alimentar a los niños no productivos y no alimentar a los ancianos. Cuando hay una producción algo mayor, sí se les puede alimentar a los ancianos, que pueden ser productivos en formas indirectas. Bueno, con la agricultura y la ganadería, a veces son conjuntas o a veces, según condiciones geográficas y otros elementos,
hay pueblos básicamente agricultores, otros básicamente ganaderos. Empieza a haber artesanos especializados. O sea, es una división social del trabajo. Más adelante, comerciantes. También podemos hablar de intelectuales, le pongo interrogaciones porque desde luego no coinciden con el concepto actual de intelectual. O sea, me refiero a brujos, chamanes, sacerdotes, artistas, que podríamos pensar que no son productivos. Yo creo que para la mentalidad de esos grupos humanos sí son productivos. Pintan para que el animal se deje cazar. Es una de las interpretaciones de muchas de las pinturas rupestres que señalan, muestran escenas de cacería. Más adelante, pues aparece otra especialización, la organización social. La sociedad recolectora no puede tener explotación. ¿Qué es explotación? Privar permanentemente o establemente a una persona de una parte de lo que ha producido, ya. No robarle ocasionalmente algo. En el desarrollo de la sociedad de explotación, Jared Diamond, en Armas, Semillas y no me acuerdo qué más, un libro muy interesante, tiene una cosa que me llama profundamente la atención. Habla de sociedad primitiva, igualitaria, con un gobierno de todos, de consenso, y que por incremento demográfico pasa a la sociedad cleptocrática. Cleptocrática, pues es una otra palabra por decir de explotación, ¿no? Diamond no lo relaciona exclusivamente con el incremento demográfico. También la aparición del Estado, para nada con otro elemento del que voy a hablar dentro de un momento, la propiedad sobre los medios de producción. Bueno, hablamos de varias grandes etapas que muchas veces muchos seguidores del marxismo tomaron como etapas obligadas y luego a buscar en alguna sociedad nueva que se estudia cómo encaja, y no debe tomarse así, sino son grandes ideas o grandes lineamientos que no todos los pueblos han seguido al pie de la letra. Las evoluciones sociales son siempre concretas. El problema del historiador es encontrar los aspectos comunes, que es lo que estoy tratando de hacer aquí. Bueno, hablamos de la comunidad primitiva, del muro asiático de producción, que es la explotación de un colectivo por otro colectivo. El esclavismo, la propiedad personal del dueño sobre el trabajador. El feudalismo, donde el trabajador, el siervo, tiene cierta libertad personal y tiene que entregar un tributo al señor feudal. Y su libertad personal de trasladarse, pues está sujeta a formas de dominio más estrictas o menos estrictas según la época y según la situación. Capitalismo, y desde luego Marx, Engels planteaban, al capitalismo le sucede el socialismo, y durante un tiempo pensábamos que eso se estaba realizando. Ya es otro tema discutir eso. Bueno, un punto central para mí
en mi concepción, y desde luego es una concepción marxista, pues espero que un tanto evolucionada y no dogmática, existen desde hace unos 5.000, 8.000 años, no han sido creadas por Marx, no han sido inventadas por él, ni siquiera descubiertas por él. Hay distintos conceptos de clases sociales. El más común es clase alta, clase media, clase baja. El capitalista de hoy tiene que tener un pensamiento dinámico. ¿Por qué? Porque la economía capitalista es dinámica y el capitalista que no se renueva, que no mejora sus sistemas de producción o de venta o bancarios, sucumbe. O sea, o es dinámico o no sobrevive. Una cosa muy importante dentro de esa consideración es la de la clase media. Clase media entre qué y qué. Hay tendencias que dicen la aspiración democrática es que toda la sociedad sea clase media. Bueno, depende del concepto de clase que tengan, pero para el concepto de clase que yo uso es un contrasentido. Clase media tiene que ser media entre algo. O sea, tiene que haber una diferenciación. Si no, hablamos de una sociedad sin clases. Por ejemplo, la comunidad primitiva o la sociedad planteada como ideal por los socialistas utópicos y en forma mucho más argumentada por Marx y sus seguidores. Bueno, sin embargo, el término clase media es un término que entendemos. Gente relativamente bien pagada, claro, para una persona que vive con salario mínimo, que en México es algo con que no se puede vivir, pero que millones de personas viven con él o hasta con menos, pues el que gana 2 o 3 salarios mínimos ya es clase media. Creo que la teoría sociológica y sociológico-política que más hace énfasis en la teoría de las clases sociales es la marxista. Y como ya dije, ni Marx inventa las clases ni las descubre. Lo peor es que ni siquiera las define. Las usa el término en diferentes formas, en diferentes libros, al grado de que conozco por ahí la obra de un autor francés que demuestra que Marx habla de clase social con 8 acepciones distintas. Una definición de las objetivas, o sea, que no depende de la conciencia, sino de la existencia real de clase, es la que da Lenin. Las clases son grandes grupos humanos que ocupan cada una un lugar determinado en un sistema de producción histórico específico, lugar determinado por su relación con los medios de producción. Es decir, con las máquinas, con los instrumentos, es técnica. Puedo manejar un botón, puedo manejar una pala, puedo manejar un serrucho. Hay muchas formas de relación con los medios de producción, pero por el contexto entiendo que Lenin se refiere a la relación de propiedad con los medios de producción. Soy dueño de medios de producción para mi propio uso, o sea, el artesano. Soy dueño de medios de producción para lo que me permite contratar
trabajadores que van a trabajar con mis medios de producción y de ahí obtengo una ganancia. No voy a entrar a la teoría de la plusvalía, nos llevaría muy lejos. O no soy dueño y vivo de vender mi capacidad de trabajar al dueño de medios de producción, o sea, soy asalariado. Y en la misma definición, Lenin señala que son relaciones de explotación. Por eso digo que lo de la relación con los medios de producción es una relación de propiedad. Me parece la más clara definición marxista de clases sociales. Actualmente también tenemos nuevas características de las estructuras de clase que no cancelan la diferencia entre clase poseedora que a través de su propiedad de los medios de producción puede comprar fuerza de trabajo y obtener una ganancia en forma directa como el industrial o en forma indirecta como el banquero, y el que vende su fuerza de trabajo. Bueno, las luchas actuales pues son más bien luchas por lograr el mejor lugar dentro del sistema existente. El sindicato honesto, que los hay, aunque conozcamos pocos, que lucha por un mejor precio para la mercancía de sus afiliados, o sea, para su fuerza de trabajo. No plantea, o muy pocos plantean, la abolición del sistema del trabajo asalariado, del capitalismo. Otras luchas, pues cité algunas en México, todo el mundo está en contra de pagar impuestos. A nadie le gusta, pero los que menos impuesto pagan en proporción son los grandes empresarios. Y claro, también quieren pagar menos impuesto. Los que somos asalariados, pues somos causantes cautivos, ¿no? Bueno, he tratado de exponer aquí brevemente lo que considero las bases del movimiento histórico. No sirven para explicar un fenómeno concreto. Un fenómeno concreto necesita el estudio de sus características. Una concepción de ese tipo nos puede ayudar a entenderlo y si funciona, nos refuerza, nos confirma la interpretación. Y si no, pues el que tiene razón es la realidad, no una explicación que le damos y que se aguante la realidad, ¿no? Tenemos que explicarla y comprenderla y siempre tendremos dudas y diferencias en eso.